Hola amiguitos, bienvenidos, saludos. Bueno, hoy voy a hablaros de este libro, que aunque pequeño, es intenso, que es Cuentos de Hotman. Bueno, como ya sabéis, porque os lo he dicho muchas veces, cuando un autor me gusta, pues siempre quiero leer más. Entonces, este libro lo leí, era cosa de un mes o más quizás. Pero no me puse a grabar porque es que acababa de subir 3 vídeos seguidos sobre Hotman. Un relato completo, que no me acuerdo, Lo Fantástico me parece que se titula, en 2 vídeos, un cuento completo. Y luego hablé de la biografía de Hotman y de otros cuentos. Digo, ¿cómo voy a subir otro más de Hotman? Digo, voy a reventar el mercado con la pava al hombro, como decimos aquí en Murcia, cuando una persona es muy insistente y pesada, se dice, va a reventar el mercado con la pava al hombro. Digo, no voy a subirlo, no quiero ser muy pesada. Pero bueno, como ha pasado ya un tiempo y he subido otros vídeos, pues voy a hablar de este autor, ¿no? Bueno, voy a comentar algunos relatos, ¿no? Entonces, lo que pasa, yo no sé si os pasará a vosotros, pero a mí me pasa, yo creo que es una necesidad psicológica, que necesitamos novedades en la vida y nos entusiasmamos con las novedades. Entonces yo la mayoría de mis novedades son a través de los libros. Entonces cuando encuentro un autor que me gusta, siento ahí como mucha energía, como que se desatan potencias que hay en mí. Me entusiasmo, ¿no? con los nuevos descubrimientos. Entonces me entusiasmé con Hotman. Pero claro, después el entusiasmo ese se pasa, ¿no? Es como, no sé, eso pasa también con personas. Hay personas que nos entusiasman y después nos decepcionamos. Bueno, yo creo que las novedades son necesarias en la vida. De hecho, me estoy acordando ahora mismo de un cuento que leí que era de Maupassant, que el cuento se titulaba Suicida, y entonces es la carta de un suicida. Y una de las cosas que dice es que desde luego Maupassant es muy interesante, tiene mucho fuerza psicológica sus cuentos, ¿no? Tengo que leeros más. Bueno, pues el suicida ese decía que llevaba 37 años haciendo siempre lo mismo, que no variaba nada y que estaba aburrido ya de la vida, aburrido de todo, por eso se iba, ¿no? Entonces yo creo que las novedades son necesarias, ¿no? Psicológicamente a la persona. Entonces, pues yo tengo muchas novedades con los autores. Me entusiasmo mucho, me dan mucha energía, me hacen pensar, me hacen moverme psicológicamente, pero después, como me calmo ya, después ya, pues a lo mejor me olvido de ese autor, ¿no? Y ahora en este momento, pues ya se me ha pasado el entusiasmo que tenía en su momento, ¿no? Aunque es un autor que me gusta. Me estoy acordando de una persona de mi familia que esa está igual o peor. Bueno, cuando se entusiasma con algo, eso es lo mejor del mundo. El ganchillo, madre mía. O algún libro o alguna cosa se pone loca perdida. Y bueno, yo también soy un poco así. Y no sé, me imagino que a vosotros os pasará. Yo creo que es necesario tener novedades en la vida, ilusionarse, entusiasmarse con proyectos. Eso creo que dicen los psiquiatras que es bueno incluso contra la depresión, el tener aficiones y, bueno, sin pasarse, sin convertirlo en una adicción, pues es bueno. Bueno, ya después de este rollo, voy a hablaros, voy a leer un poco de un cuento que me gustó mucho, que lo leí, que se llamaba, un cuento de Hotman, que se titula Las minas de Fallon. Bueno, voy a empezar a leer, os digo que esto es al principio, y a mí la verdad es que me gustó mucho, sobre todo el principio es lo que más me gustó, ¿no? A veces, bueno, voy a leeros y ya después comento. Venga, comienzo la lectura. Las minas de Fallon, de Etta Hotman. Una hermosa mañana de julio hallábase reunido en el muelle todo el pueblo de Göteborg. Había llegado uno de los barcos que hacían la travesía a la India orientales, y sus banderas veíanse ondear destacándose en el límpido azul del cielo, mientras que cientos de canoas, barquitos y botes abarrotados de gente subían y bajaban por el río Gota. Bueno, esto creo que está en Escandinavia, lo dice más adelante, no sé si es Suecia o algo así. Y los cañones de la puerta de Mashuge lanzaban su sonoro saludo, cuyos ecos repercutían en la inmensidad del mar.
Los dueños de la compañía naviera paseaban por el puerto, viéndose retratada en sus rostros la satisfacción que les producían las pingües ganancias de aquel viaje, las cuales habían de contribuir a que la ciudad de Göteborg continuase siendo notable por su comercio floreciente. Por esta causa todo el mundo lo recibía bien y se alegraba con ellos, pues su bienestar redundaba en beneficio de todos. La tripulación del navío, unos 150 hombres, desembarcaban en los botes lanzados al efecto y se preparaba a celebrar la Hosni, como llaman a la fiesta que celebran las marinerías con tales ocasiones. Los músicos, ataviados de gala, con violines, flautas, oboes y tambores en los que ejecutaban piezas alegres, pusiéronse en marcha seguidos por los marineros cogidos del brazo. Unos llevaban las chaquetillas y los sombreros adornados con banderolas de colorines. Otros saltaban y danzaban y todos gritaban y reían a cual más. El alegre y vistoso cortejo cruzó la ciudad, atravesó los arrabales hasta llegar al de Haga, asiento de una posada en la que se disponían a comer y a beber a su gusto. La cerveza corrió a torrentes y se vaciaron varios toneles uno tras otro. Al igual que ocurre siempre entre marineros cuando retornan de un viaje, no faltaron las muchachas alegres y enseguida se organizó el baile, lo cual contribuyó a aumentar la alegría y el alboroto. Solo un marinero, un muchacho guapo y esbelto, que apenas tendría 20 años, alejándose del jolgorio, se había sentado en un banco que estaba a la puerta de la posada. Otros dos compañeros se le acercaron y uno de ellos gritó riendo: «¡Elis Frobón! ¡Elis Frobón! ¿Qué te pasa que estás perdiendo el tiempo entristeciéndote en medio de la alegría de todos? Mira, Elis, si te has de quedar fuera de nuestro Hosni, más vale que no vuelvas al barco tampoco, pues nunca serás un marinero como es debido. No se puede negar que eres valiente en los momentos de peligro, pero no sabes beber y te gusta más guardar un ducado en el bolsillo que gastarlo entre la gente de tierra. Bebe, muchacho, si no quieres que el genio del mal te hunda para siempre». Elis Frobón se levantó presuroso del banco, miró a los marineros con ojos de fuego, cogió el vaso, llenó de aguardiente hasta los bordes y lo vació de un trago, diciendo: «Ya ves, Joe, que sé beber como cualquiera de vosotros, y si valgo o no valgo para marinero, lo que ha de decir, lo ha de decir el capitán. Pero cállate la boca y lárgate de aquí, no puedo soportar vuestras locuras. Lo que a mí me pasa no te importa a ti». «Vaya, vaya», respondió Joe, «eres de Nerica, y todos los de allí son melancólicos y tristes y no tienen afición a la vida del mar. Voy a mandarte a alguien que te hará abandonar el maldito banco al que te tienen amarrado los malos espíritus». A poco salió de la posada una muchacha fina y bonita y se sentó junto al triste Elis, que ensimismado habíase dejado caer de nuevo en el banco. En el traje y en la actitud de la muchacha veíase a las claras que pertenecía a las desgraciadas que comercian con su belleza. Pero sin embargo, la mala vida no había podido borrar cierta expresión de dulzura que traslucía la mirada de sus ojos oscuros. «Elis, ¿es que no quieres tomar parte en la alegría de tus compañeros? ¿No te produce contento el haber regresado sano y salvo a tu patria después de todos los peligros corridos?» La muchacha pronunció estas palabras con voz dulce y queda, apoyando su mano en el brazo del marinero. Este, como el que despierta de un sueño, miró fijamente a la muchacha. Le tomó la mano, que apretó contra su pecho, viéndose que las palabras de la infeliz le habían conmovido. «¡Ay!», exclamó al fin, como hablando consigo mismo, «mi alegría, mi placer han desaparecido. Mal puedo tomar parte en la algazara de mis compañeros. Vuelve adentro, hija mía, alégrate y diviértete con los demás y deja aquí solo al pobre Elis, que solo serviría para entristecerte. Pero espera, me gustan mucho y quiero que te acuerdes de mí cuando yo esté en el mar». Y sacando 2 brillantes ducados del bolsillo y del pecho un pañuelo de seda, diole ambas cosas a la muchacha. Esta, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó del banco, dejó los ducados y dijo:
Guarda tu dinero, que me produce pena. Me quedo con el pañuelo y lo usaré en recuerdo tuyo. Y estoy segura de que no me has de encontrar aquí cuando vuelvas a festejar el Hosni. Y la muchacha desapareció, no en la posada, sino en calle abajo, tapándose la cara con las manos. Ellie Frobon volvió a sumirse en sus tristes reflexiones, exclamando al oír cada vez más bullicio en la posada: ¿por qué no me habrá tragado el mar? En el mundo no hay nadie que me pueda procurar alegría. Entonces se oyó una voz ronca que junto al mismo Ellis dijo: muy honda debe ser la desgracia que te aflige, joven, puesto que en una edad tan temprana le haces aborrecer la vida y clamar por la muerte. Ellis miró en derredor suyo y vio un marinero viejo que con los brazos cruzados estaba apoyado en la pared de la casa y le miraba muy fijo, muy serio. Apenas advirtió Ellis la presencia del viejo, parecióle que en la soledad en que se encontraba, irrevisiblemente perdido, surgía de pronto una figura amistosa y consoladora. Hizo un esfuerzo sobre sí mismo y le contó que su padre... Bueno, y aquí empieza a contarles su vida. Pero bueno, yo ahora no experimento la emoción que sentí cuando lo leí, ¿no? Pero recuerdo que cuando le estaba leyendo esto que acabo de leer o no, pues yo me emocionaba pensando en lo solo que se sentía ese chico en medio de tanta gente que estaba bebiendo, que estaba de juerga. ¿Por qué? Porque a mí también me ha pasado algo así, como aquí lo describe, ¿no? A veces, no sé, a lo mejor os ha pasado a vosotros también, porque si veis este canal que es de literatura, pues bueno, las personas que nos aficionamos a la literatura, pues más bien somos personas solitarias, eh, introvertidas, en cierto modo, no tiene por qué ser así, y un poco nos sentimos solos, muy a menudo, con los demás. Yo me sentí muy identificada con la soledad de este personaje, de Ellis, y cómo lo describe, ¿no? Ya veis que bien se expresa Hodman, ¿no? Yo sentí ahí, digo, en todos los momentos, en todas las épocas, en todas las culturas, ese sentimiento de soledad entre la gente, eso que tienes que beber para divertirte, pero bueno, tampoco estarán muy bien si tienen que beber para estar bien, ¿no? Entonces yo lo comprendía este personaje y sentía ahí eh, algo bonito, como que tantas personas, porque la mayoría de los relatos de Hodman están basados, a mí me parece, en historias reales o en hechos, a veces es él el protagonista del relato, claro, en este no, pero en otros sí, en otros cuentos de aquí. Y bueno, y la verdad es que me encantó ese principio y luego la historia pues es muy interesante. La verdad es que yo leí que Hodman había inspirado a autores como, a ver si me sale ahora, Kafka y Alan Poe, ¿no? Y sin embargo, yo he leído a Alan Poe y la verdad es que a mí me da mala onda Alan Poe, ¿no? Tengo que probar a leerlo de nuevo, pero es que tenía pesadillas, es muy crudo lo que escribe, ¿no? A mí me daba miedo, me daba, no sé. Y bueno, y Kafka, también he leído a Kafka, pero Kafka tela, porque Kafka es que te lleva a un estado depresivo, ¿no? Una metamorfosis, el castillo, no terminé de leerlo, ve el mundo como algo muy siniestro, ¿no? Y bueno, el mundo lo vemos con nuestra inteligencia, con nuestro cerebro, ¿no? Entonces, es como nosotros queramos ver las cosas, pero es que yo no puedo ponerme a leer a Kafka porque cojo una depresión que me caigo por los suelos, ¿no? Entonces, y dicen que se inspiró en Hodman, pues a mí Hodman esas impresiones tan negativas que me inspira. Alan Poe y Kafka no me las producen, no da miedo, y eso que aparecen fantasmas. Bueno, aquí aparece algún fantasma, ¿no? Pero bueno, no es muy exagerado, puede ser real incluso, ¿no? De hecho, el hombre este que se pone a hablarle con él parece ser que era de las minas. Bueno, no siguió la lectura, era un fantasma, en realidad, ¿no? Que él estaba en ese estado, había bebido, por que decirle a su amigo,
y está hablando con un fantasma. Bueno, es muy interesante el relato. Se llama, voy a mirarlo de nuevo, el cuento este se titula Las minas de Falun. Está muy bien, me ha gustado mucho. Y bueno, y aquí veo otro, y ya ni me acuerdo, La suerte del jugador. Ah, sí, este también estaba muy bien, este de la suerte del jugador, pero claro, como leo tanto se me olvida. Es muy interesante el relato de la suerte del jugador. Sí, sí, pues era uno que tenía mucha suerte y bueno, y tanta suerte tenía que termina en tragedia. Entonces son muy interesantes los cuentos de Hotman. Yo los recomiendo. Bueno, este libro es antiguo. Lo compré también por Wallapop. No me costó caro. Es de 1923 y está nuevo el libro, ¿no? Entonces el cuento este de la suerte del jugador también es muy interesante. Y luego hay un cuento por aquí, voy a hablar ya de este. Hay un cuento que se titula La señorita Scuderi. Bueno, este cuento es muy interesante. Yo diría que este cuento bueno, y la señorita Scuderi existió. Esto es que, aunque él era alemán, bueno, Alemania no existía porque él nació en 1700, era de la parte de esa germana, ¿no? Pero aquí hay cuentos que se desarrollan en otros lugares. Bueno, ya habéis visto las minas de Falun, se desarrollan en Escandinavia. Bueno, es que este hombre viajó también bastante. Y este de la señorita Scuderi también es muy interesante, se desarrolla en París. Y bueno, y al principio cuenta que la señorita Scuderi existió, incluso escribía, y aquí aparece el rey de Francia, no me acuerdo qué rey era, pues sí, no sé, Luis XV o Luis XIV me parece que era, y la amante del rey. Es una historia muy interesante de la señorita Scuderi. Y bueno, yo pienso que es un antecedente del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque yo creo que Hodgman fue anterior a Stephenson. Y aquí aparece un hombre, en la señorita Scuderi, que es como el Dr. Jekyll. Y tiene un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. O sea, una parte de su personalidad, una parte oscura, que mata gente incluso, y otra parte, pues es un hombre normal, ¿no? Esto, pues, en la literatura se da bastante. La principal obra de ese tipo es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero Stephenson quizá pudo haber leído antes a Hodgman, porque Hodgman plantea ese tema, ¿eh? A mí me recordaba mucho al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues sí, la naturaleza humana es tan compleja que, bueno, que personas que tienen doble personalidad o triple o muchas. De hecho, creo que El estrangulador de Boston también, que hay una película, ese hombre también tenía doble personalidad y tenía una personalidad que mataba y otra que era un padre de familia normal. Entonces, bueno, yo vi la película y hay un momento cuando está matando a una mujer, se ve en el espejo y se queda así, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Como acude a la otra personalidad que tenía, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? Y de hecho la mujer se salva por eso, por ese descuido que tiene. O sea que, y luego al final, cuando lo cogen preso y le dicen lo que era, creo que se quedó mudo, que ya ni hablaba. O sea, tuvo una explosión, ¿no? La mente humana es muy compleja, ¿no? Y esas cosas existen, esas enfermedades mentales que tienen doble personalidad o triple. Bueno, pues aquí en la señorita Scuderi trata ese tema, muy, muy bien tratado, como todos los cuentos. Y bueno, también tiene al principio otra novela muy interesante que se llama El mayorazgo. Y aquí aparece él mismo, y con su nombre y todo, ¿no? Cuenta de cuando era joven, que se va con su tío a una mansión, que allí habitan un duque, en fin, una historia muy, muy, muy interesante. El mayorazgo también es muy interesante, ¿no? Aparece él, ¿no? Y luego aquí pues hay algo de fantasma. Y bueno, ya no es tan raro lo de los fantasmas, mucha gente cree. Y de hecho yo, en la última reunión que tuve yo con mis primas y primos de mi parte paterna, pues fue muy emocionante porque estuvimos en la casa de una prima y todos los primos reunidos hablando de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestros padres, que eran hermanos, pues somos todos primos, ¿no? Todos familia.
y contaron cosas de fantasmas, ¿no? Yo no he visto ningún fantasma, pero sí que he visto señales. Y bueno, fue muy interesante. Yo confío en esas personas, yo creo que no estaban mintiendo. Son personas de mi familia, ¿no? Que esas cosas pasan. Por eso lo que cuenta aquí Hotman, ya que aparecen también fantasmas. En el mayorazgo, un alma en pena, un hombre que cometió un crimen, pues aparece, hace ruido por allí, por el castillo, se queda en las ruinas del castillo. Pero no son cosas nada disparatadas, son cosas que pueden ser perfectamente. Es que no veo eso de cuentos fantásticos, yo no lo veo fantástico, veo mucho realismo en la obra de Hotman. Y bueno, yo recomiendo este libro, pues era difícil de conseguir, pero si conseguís cuentos de Hotman, pues yo lo recomiendo porque es muy interesante. Hace pensar de la vida, aunque yo ahora mismo ya no estoy tan entusiasmada, se me ha pasado un poco el entusiasmo, pero vamos a ver qué es lo próximo con que me entusiasmo. Ahora empiezo otra vez con el ganchillo, estuve hace tiempo, ganchillo. Bueno, necesitamos ilusionarnos en la vida. Dicen que de ilusión también se vive. ¿Qué sería la vida sin ilusión, sin esperanza? Y bueno, y el tener aficiones, pues es muy bueno. Y bueno, amiguito, ya me he enrollado mucho. Ya me despido. Venga, saludos, besitos.